Vamos juntos. La meta es tuya. Un espacio de Javier Berrocal Tadeo. Llegó la hora, levántate. Y ha llegado el momento de saludar a nuestro compañero coach de Conexión Amare, experto en PNL, Javier Berrocal Tadeo. Bienvenido una semana más, Javier. Encantadísimo de estar aquí, porque aquí es imposible estar iracundo, ¿no? Sí, exacto. No, aquí nos enfadamos muy poco, la verdad. O por lo menos lo intentamos también en nuestra vida para gestionar todas esas emociones y sentimientos que bueno, que a veces nos podemos hacer daño a nosotros mismos, ¿verdad, Javier? Sí, el manejo de las emociones es algo muy saludable y al mismo tiempo el no tener la habilidad, digamos, oportuna para ello, pues puede hacer que estas mismas emociones nos causen malestar mucho más del necesario. Y hoy vamos a hablar de uno que incluso ya, según se sabe por las investigaciones científicas y médicas, puede incluso repercutir en nuestra salud física, como decíamos, en nuestro cuerpo. Y estamos hablando de la ira. Exactamente, la ira, como explicábamos antes, es una emoción igualmente útil que las demás, tiene la misma utilidad, es decir, se enfoca a algo, pero es verdad que la necesidad hormonal para nosotros sentir ira, es decir, cómo se comporta nuestro cuerpo para nosotros poder sentir ira, pues bueno, requiere de una configuración de nuestra fisiología que hace que el daño tisular a nivel también de órganos, a nivel de tensión arterial, etcétera, sea bastante elevado. Por eso, aceptando la ira como una emoción útil, algo que tenemos que conocer para manejarlo y darle la salida que tiene, también es importante identificar que si no la gestionamos, el daño que podemos sufrir en nuestro cuerpo y también en el entorno, porque esa ira muchas veces la volcamos fuera, pues puede ser bastante perjudicial. Por eso la importancia de conocer esta bonita emoción que muchas veces tiene esa mala prensa para orientarla, regularla, darle una utilidad y no pasarse al lado oscuro de esta y sufrir sus perjuicios. Exacto. Bueno, pues vamos por partes, pero primero, ¿cómo puede afectar la ira en nuestra vida en general? Sé que es muy amplio, pero así empezamos con ese abordamiento. Pues bien, como decíamos, la ira como emoción que nos invita a salir de un evento, una experiencia, un lugar, un estado anímico que no nos agrada, nos puede afectar positivamente. La ira nos impulsa a la hora de sacarnos de ese estado. ¿Por qué? Pues porque nos provee de una actitud frente a eso que no nos gusta para decir, oye, ya está bien, no lo quiero, y desde esa fuerza nosotros lo cambiamos. ¿Qué ocurre? Que bueno, cuando pasa unos límites, esa ira, ese enfado, lo que hace es que nos coloca en una ausencia de asertividad, nos lleva a la agresividad, nos lleva al descontrol, pues se producen esos efectos negativos a nivel interno, como puede ser taquicardia, subida de tensión arterial, estrés crónico, inflamación crónica derivada de toda la respuesta hormonal que tiene, pero también tiene, digamos, un efecto, bueno, no muy agradable en el exterior. ¿Por qué? Pues porque si yo me dirijo a ti constantemente desde el enfado, además de un enfado intenso, ya no solamente de una forma muy habitual, no me voy a hacer entender lo suficientemente como para que tú me puedas ayudar, sino que además tú te vas a sentir atacada. Con lo cual estamos contaminando permanentemente ese entorno que, oye, es ideal que algo nos indique que no nos gusta y que queremos cambiarlo, pero si la forma de hacerlo es a través de una ira desmesurada, ese entorno que a priori podría ser cambiado a algo positivo, empieza a toxificarse, a hacerse más denso, a hacerse más oscuro, a hacerse de alguna forma menos, bueno, proveedor de un bienestar futuro a través de ese cambio del que estábamos hablando. Con lo cual, aquí podemos dividir, digamos, el cómo nos afecta en tres aspectos. El aspecto positivo, ese que nos indica que eso no nos gusta y queremos sacarlo con energía, y sobre todo también a la hora de poner límites. Pero después, en el aspecto pues bueno, menos agradable, un poco negativo, vamos a ponerle, está el aspecto interior, fisiológico, que nuestro cuerpo, también nuestra gestión mental y emocional se ve intensificada a un nivel de descontrol increíble, y a nivel exterior porque el contexto se contamina, y normalmente un contexto iracundo lo que hace es que pone a los contendientes, ¿no?, en una posición de defensa. Si yo me enfado contigo, tú te vas a defender, aunque yo tenga mis motivos y tenga mi razón, pero si yo te lo transmito en forma de ira, pues te vas a defender porque lo sientes como un ataque. ¿Qué ocurre? Que eso además se convierte en una pescadilla que se muerde de la cola, porque si yo quiero cambiar algo, lo hago a través de la ira desmesurada,
tú te defiendes, tú te enfadas conmigo también, el contexto se pone más tenso, mi fisiología también se pone más tensa, al final nos metemos en una espiral bastante destructiva. Incluso pueden haber personas, Javier, que tengan esa ira continuamente en su día a día y que casi no se den cuenta. O sea que puede ser que esté muy en nuestro inconsciente. Sí, realmente esa emoción, ira, como decíamos antes, que nos invita a salir de lo que no nos gusta, eso que no nos gusta hay veces que los percibimos de una forma inconsciente. Es decir, para nosotros es verdad que, vamos a suponer, yo me siento incómodo, muy incómodo frente a personas que están totalmente serias o de forma continua y son poco empáticas. Vamos a suponer que eso está ahí. Y a lo mejor no sé muy bien por qué, pero es que a lo mejor yo me crié en un entorno en el que esa era la actitud, en el que el contexto para mí fue muy lesivo, se quedó grabado en mi memoria, ¿vale? Mi memoria mental, mi memoria somática, y cuando yo me expongo a ese contexto similar, no hace falta que sea idéntico, similar, de repente yo me voy a poner a lo mejor iracundo. ¿Por qué? Porque reaccioné frente a eso porque quiero acabar con la amenaza que estoy percibiendo. Y a lo mejor la respuesta mía es desproporcionada, porque simplemente esa persona está seria porque tiene un mal día o porque está cansada. Pero yo en mi inconsciente me veo influenciado por esa memoria, ¿vale? Que me invita a, oye, esto no lo vuelves a pasar porque sufriste mucho, así que pongo un límite. Y si yo no sé hacerlo de una forma adecuada, bien gestionada, regulada, pues tenderé a lo más fácil, que es ir a la emoción intensa de ira, porque a lo mejor en su momento yo lo resolví así, por ejemplo, cuando era pequeño. ¿Y cómo podemos saber si hay ira escondida dentro de nosotros? Tienen que haber esas alarmitas, ¿no?, que van saliendo para que nos podamos dar cuenta. Hay principalmente dos vías para darnos cuenta de esto. La primera es esa respuesta desproporcionada, ¿no? Es como si tú me dices, hola Javi, buenos días, digo, tú más. ¿Qué ha pasado? O sea, no aquí? tiene sentido. Exactamente, es Primero. como, ¿qué ha ocurrido? Que frente a ese estímulo, la respuesta aparentemente, y probablemente yo mismo me pueda dar cuenta si lo exploro de forma objetiva, está fuera de proporción. Es como, wow, muy intensa la respuesta frente al estímulo. Y además, eso digamos que es como el aspecto de estímulo-respuesta de que no se proporcionan, no están equilibrados. Pero después también está en la frecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor yo tengo esa ira escondida, esa ira no regulada, no orientada, no descargada, no puesta fuera, no resuelta, porque constantemente estoy enfadado. Es como, sea lo que sea, también me voy a enfadar. A lo mejor la respuesta no es desproporcionada, pero estoy de muy mal humor de forma permanente. Entonces, muy probablemente tú tengas esa ira ahí reprimida, esa ira un poco escondida, sin estar resuelta. Así que yo creo que son dos factores muy fáciles de identificar. En plan, oye, parece que me he pasado en esta respuesta, que es muy probablemente ni siquiera respuesta, sino reacción. O, jolín, es que llevo de un mal humor todo el día, toda la semana, todo el mes, y es como, qué raro, ¿no? Y estoy como enfadado ahí, como siento ese enfado permanente y lo descargo a la mínima que tengo oportunidad, con lo que sea. Pues bueno, ahí ¿qué es lo que podemos hacer? Primero parar, preguntarnos si realmente sentimos esa ira, ¿vale? Siendo muy honestos con nosotros mismos y después a través de diferentes técnicas ver de dónde proviene esa ira. También puede ocurrir, no sé, que te vayas a la cama, por ejemplo, a dormir. Es que yo lo sé por muchos de mis alumnos, ¿no?, que hablamos mucho de esa ira, de rabia, porque hay muchas asanas en el yoga que te ayudan a liberarla. Y dice, no, es que a veces sin pasarme nada, a lo mejor una cosita que me ha ocurrido, después estoy en la cama rumiando y en mi mente estoy peleando con la persona, con la situación mentalmente, con una ira, con una rabia y con unas palabras que a veces es como si no fueran mías. Y es muy curioso lo que puede hacer nuestro cerebro, ¿no? Sí, es increíble porque además fíjate que ese discurso interno en bucle a la hora de orientar la ira hacia alguien, ¿vale? Probablemente ese alguien tú lo identificas como algo lesivo para ti, pero ojo, es que a lo mejor no es ese alguien, sino que de repente se solapa algo que tú traes con la presencia de esa persona, parece que se funde y de repente ¿a quién orientas? Si tú con lo que tú traes, o sea, aquello que tú traes no lo identificas, pero si identificas a esa persona, pues lo orientas ahí. Pero es que además, como esa ira a lo mejor está muy acumulada, no orientada y resuelta, como decíamos antes, pues oye, ¿cómo sale? Pues a borbotones. Pero es que además ese discurso interno lo que hace es que probablemente nos mete más en ira, porque de alguna forma vemos que el simple hecho de comunicarnos a nosotros la ira que sentimos hacia esa persona o a ese contexto no lo resuelve y a lo mejor sentimos frustración. Es como, pero encima esto, ¿no? Y más enfadados estamos. Bueno, pues,
Oye, hay que decir que en alguna ocasión llega a ser liberador, ¿de acuerdo? No siempre es inútil ese gesto, pero es verdad que si es la única herramienta que tenemos, probablemente no salgamos de esa ira. Claro, claro. Y más cuando es un diálogo mental interno ahí con nosotros mismos, que tenemos una película montada. Bueno. Sí, una película de acción que imaginamos incluso peleando con la otra persona. Es increíble lo que puede hacer la imaginación en el cerebro y por eso queremos tratar este tema. Y por cierto, Javier, que el tema que tratamos la semana pasada sobre ya no me gusta socializar, debo decir que muchísimas personas nos han enviado mensajes a través de la web, ha tenido mucha aceptación, yo creo que es algo que está ocurriendo. Puede ser también que las personas que tengan ira, que tengan rabia, que se comporten con esa ira todos los días, pues le ocurra lo mismo, eso que hablábamos en el otro programa. Por supuesto, mira, antes cuando hablábamos de ese diálogo interno, cuando te vas a la cama y estás peleando con esa persona en tu cabeza, fíjate, es curioso porque es como muy paradójico. Resulta, tú imagínate que yo me siento incómodo contigo, pero como de alguna forma quiero resolverlo porque yo quiero estar bien contigo, ¿vale? Quiero, no sé, reconducir la amistad, llevarme bien. ¿Qué pasa? Que yo planteo mi necesidad, pero a lo mejor tú me planteas la tuya y vemos la diferencia y nos empezamos a defender. Y entonces tú empiezas, a lo mejor, o yo empiezo con ira y tú también. Al final, paradójicamente, cuando la intención es resolver y sí socializar, nos vemos todavía más distanciados. ¿Qué ocurre? Que estamos, fíjate, intentando solucionar el problema, pero lo estamos haciendo con una herramienta que no es la adecuada. Y al final resulta que decimos, no, es que yo ya no puedo más con esta persona porque no me llevo bien y porque es inaguantable y porque, fíjate cómo lo estoy diciendo enfadado yo Claro. también, ¿no? Y a lo mejor no tiene nada que ver con tus ganas de socializar, sino precisamente porque ves una diferencia con esa persona que para ti es importante, quieres resolverla, pero no sabes cómo. Así que aquí claro que la ira puede influir, pero nos puede indicar dos cosas. Primero, que es un entorno totalmente, bueno, vamos a llamarle tóxico por identificarlo, aunque sabemos que a mí no me gusta mucho ese término. Sí, pues se está usando mucho y la verdad Exacto. que es una etiqueta demasiado fuerte, creo yo. Exacto, entonces, pero bueno, para que nuestros oyentes nos entiendan, bueno, ese contexto del que estamos hablando nos puede estar indicando que es un entorno tóxico y que ya no lo queremos más y la ira, como dijimos, nos impulsa para salirnos de ahí, pero también nos puede estar indicando que, oye, yo quiero resolverlo de todas las formas posibles, pero es que llega un momento en el que estoy tan impotente que actúo desde ahí. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que evidentemente si es la segunda opción, que puedas explorar si existen otras formas para resolver ese contexto y sobre todo si también depende de ti, porque a lo mejor por mucho que tú quieras resolver ese contexto de sociabilización, como decíamos antes, a lo mejor resulta que tú no quieres seguir siendo mi amiga. Y eso Claro, también es importante, ¿no? Claro. Y el callarnos, el no hablar, el para adentro, para adentro, para adentro. Eso es, la ira ahí se va acumulando. Sí, exactamente. La ira, cuando decíamos antes que nos impulsa a salir. Entonces, el callarte, que es ponerte una reja, ¿no? La ira nos impulsa a salir de ahí, pero si yo me impido salir de ahí, al final lo que hago es que de alguna forma interna intento salir. ¿Con qué? Con más fuerza, con más ira, etcétera. Entonces, al final lo que hace es que muy probablemente vaya a salir de una forma muy desregulada en algún momento determinado. Lo ideal es siempre, en la medida de lo posible, comunicar con asertividad tus necesidades y negociarlas con el otro. ¿Que hay veces que se soluciona? Sí. ¿Que hay veces que no se soluciona? También. Pero retener, contener, no expresar lo que sientes normalmente no lleva a un buen resultado. Hay excepciones, por supuesto que sí. Si tú estás en un contexto de riesgo vital para ti, vamos a suponer que estás justo en un ataque, recibiendo un ataque violento, incluso físicamente de alguien, y sabes que tu respuesta en ese momento puede hacer peligrar tu vida. Oye, quizás ahí una respuesta consciente de voy a retener este comentario, esto que pienso, y cuando salga, es decir, nada más saliendo por la puerta, llamo al 016 y yo ya puedo expresar lo que siento, sí. ¿Por qué explico lo de la acepción? Porque hay veces que se penaliza mucho no, tú siempre tienes que decir lo que sientes y si no lo haces está mal. No. Ojo, todo es valorable y hay pequeñas excepciones que es importante contemplarlas. ¿Por qué explico esto también? Porque hay veces que se culpabiliza a la víctima, por ejemplo, de violencia de género porque no decía lo que pensaba. Oye, es que decirlo en este contexto de riesgo vital no es tan sencillo. Aquí invitamos a que en ese momento, si tu vida está en peligro, evidentemente no avives el fuego, pero automáticamente desde que puedas, pide ayuda, llama al 016,
y expresa todo lo que sientes después en un entorno seguro, que esa es la clave. Claro, qué bueno que hagas esa puntualización, porque además ocurre en esos casos, o en un caso de encontrarte con alguien, que hay muchas peleas, sobre todo en la noche, cuando hay alcohol y demás, en el que se va encendiendo la llama, mejor apartarse, marcharse, contener nuestra ira para poder salvarnos, que al final es eso, ¿no? Y fíjate que, claro, es interesante porque más que contener la ira es orientar la utilidad que tiene la ira. Explicábamos al principio que la ira nos invita a salir de un contexto que no nos agrada o que lo sentimos como lesivo. Oye, oriéntalo de una forma más, bueno, en este caso, sobre todo, más segura para ti. Como, me encantaría decirle 4 cosas a esta persona en este momento, pero siento que estoy en mucho peligro si lo hago. Oriento mis ganas de salir de aquí de una forma regulada y en un entorno seguro ya expreso lo que siento. Nos quedan 2 minutos para dar las soluciones, que siempre nos gusta, pues aconsejarle, en este caso Javier, aconsejarle cómo poder, no sé si le podemos llamar sacar esa ira, no controlarla, sino dejarla fluir. Tienen que haber fórmulas. Exacto. Bueno, lo primero que yo propongo es no pelearte con la ira. La ira realmente, como todas las emociones, tienen su utilidad y te está señalando algo. Te está señalando algo que no te va bien, algo con lo que te sientes incómodo, algo a lo que además llegado a ese punto de emoción, donde ya pasa de la incomodidad, ya estás iracundo. Iracunda es, oye, tienes que salir ya de aquí. Y aquí lo que hacemos es, la primera clave, preguntarnos qué es lo que nos está afectando de tal forma que me quiero ir de aquí. Cuando digo aquí, estamos hablando de situaciones, de personas, de proyectos, de pensamientos. Aquí es muy amplio, pero es tú aquí. Es decir, esto que estoy experimentando no quiero vivirlo. Entonces, la segunda pregunta es preguntarnos qué es eso que no quiero experimentar. Y la tercera, planificar cómo es la salida de una forma regulada. Y en este caso, sí, incluye el comunicar a otra persona el cómo te sientes dentro de esa incomodidad, hacerlo primero con asertividad, con respeto, con empatía y también evidentemente poniendo límites, porque si por mucho que tú te expreses, bueno, eso no tiene solución y no significa que el otro no quiera, simplemente a lo mejor no sabe, no puede o no está de acuerdo contigo, pues bueno, ponemos límites, no nos seguimos haciendo daño y podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Muy bien, bueno, pues tomen nota, si se sienten así como irascibles, que están así como enfadaditos todos los días y por nada saltan, ténganlo en cuenta y como siempre decimos, Javier, que pidan ayuda. Exactamente, sí. Y además, importante también, cuando te ves en esa ira, podemos ir al portal físico y descargarlo a través de deporte, de meditación, de yoga, de respiración consciente, de kickboxing, que también vale, ¿ok? Sí, es importante. Yo voy a apuntarme ahora, En noviembre Perfecto. Comienzo ya con kickboxing, que tanto yoga me tiro tontada. Hay que sacar para afuera. Entonces yo ya no vengo aquí al estudio, lo hacemos por Skype. No, sí, combinar los deportes o las prácticas es estupendo. Sí. Javier, lo he dicho, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar ya la próxima semana. Por supuesto, un abrazo para todos. Un abrazo. Recuerden que pueden conocer mejor al coach de nuestro programa en su página web www.javierberrocaltadeo.com. También tiene su página web de los retiros Ensoy Universe que está realizando en la isla de Gran Canaria, www.ensoyuniverse.com. Recuerden también nuestras vías de contacto, nuestro correo electrónico conexiónamare@canariasradio.es, que pueden enviarnos las propuestas que tengan o consultas. Y también recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube y también en Spotify, nuestra web www.conexionamare.com. Y agradecimiento especial a nuestro patrocinador de Conexión a Mare, Servicios Medioambientales Canarios. Sermecan lanza promoción de invierno de depuradoras compactas con ozono para reutilización del riego. Sus depuradoras compactas son de fácil instalación y poco mantenimiento, con desinfección por ozono sin consumibles, apto para riego ornamental y frutos. Sermecan apuesta por la economía circular y el aprovechamiento del agua. Son especialistas en tratamientos de aguas, así que pide presupuesto sin compromiso en su web www.sermecan.es. También con venta en tienda online. Sermecan cuida de tu aire y tu agua, cuida de Canarias. En el control hemos estado acompañados por Fernando Domínguez. Gracias, compañero, por tu trabajo. Y hoy nos vamos a despedir con una cita de William Shakespeare, escritor británico del siglo XVI y XVII, y dice así: el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Feliz semana.